para ganar el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Saben qué bonito es poder hablar uno así? Quiere conocer a Cristo cada día mejor y más y más y más. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y observe lo que él mismo está diciendo. Si tu casa no te sirve y te impide ganar a Cristo, es basura. Porque eso se va a quedar. Lo que no sirve para lo espiritual es basura, dijo Pablo. Un puesto en un sitio político es basura si no tienes a Cristo. Gloria a Dios. Un puesto en una iglesia o en un concilio es basura si no tienes a Cristo. Aleluya. Que cantas muy bonito, pero no tienes a Cristo, es basura. Que predicas precioso por apariencias, pero no tienes a Cristo, eso es basura. Lo que tú haces, no la palabra de Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Todo lo tengo por basura, porque lo único que me vale a mí es conocer de Cristo y tener el amor de Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Él tuvo la justicia en sus manos en la ley. A él le dijeron, mira, Jehová dice en la ley, amarás a tu Dios, el único. Toma, te firmamos para que mates a aquellos que dicen que aman a Cristo. Ve y mátalos. En su mente él creía que estaba haciendo justicia. Por eso él dice, en la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. Y la fe de Cristo se consigue solo con la gracia. En la ley no se consigue la fe de Cristo. En la ley se consigue la ley y la condenación. Pero en la gracia se consigue la fe en Cristo y la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Santo. La justicia que es de Dios por la fe, no por las obras. A ti delante de Dios no te justifica lo que tú hagas por apariencias. ¿Sabe cuántas personas conozco yo que están siempre al frente de una iglesia hasta predicando? Y predican bonito y son alabados, pero en sus hogares son demonios. ¿Saben cuántas personas conozco? Y la gente lo alaba. ¡Ay, es que el hermano! ¡Es que la hermana! Y su hogar. ¿Qué pasa con su hogar? ¿Qué pasa con su testimonio de afuera? Las apariencias no te van a dar la salvación. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Lo que él padeció, puede que yo padezca algunos, otros no, o puede que padezca peores, u otros no. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero como dije antes, la justicia sufriente es la que yo tengo que tener en mi corazón primero. Porque si yo no me saco del pecado que yo tengo en mi corazón, mi justicia sigue siendo la que me gobierne. Pero para que la justicia de Dios viva en mí, tengo que ser libre y cambiada. Y dice, si alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dijo Pablo, ni que ya sea perfecta, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuántas personas hay en un bar, mujeres en un prostíbulo, que dicen que fueron pastores, que fueron cantantes, que fueron salmistas, que fueron evangelistas? Y ellos creen que con el pecado que están viviendo ahora, Dios les va a tener misericordia y por lo que hicieron, Dios los va a salvar. Dios no me va a salvar a mí por lo que yo hice hasta hace un minuto. No, Dios me va a salvar a mí por de aquí en adelante. Porque el maná añejo se queda como maná añejo, no le sirve a nadie.
Pero el nuevo, el fresco es el de hoy. Y dice Pablo que yo quiero estar ahí porque proseguir en esto es lo que yo quiero. Quiero lograr hacerme, quiero lograr mantenerme en él. También le manda a decir a Timoteo en consejo en la segunda carta que le escribió, capítulo 2, del 11 al 13, donde le dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también ¿qué? Viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también. Ah, yo qué bonito. Y usted sabe que negar a Cristo no es decir no creo en Cristo, como muchos dicen por ahí. Negar a Cristo es no hacer, aunque se llamen cristianos, aunque vivan en las iglesias, aunque prediquen y todo, es no hacer lo que Cristo les llamó a hacer. No vivir en obediencia. Eso es negar a Cristo. ¿Ah? Yo les negaré. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Cuando Él me llamó a los caminos del Señor, Él sabía que no necesitaba un proceso todos los días. ¿Ven? Todos los días es un proceso. Pero que como yo quiero vivir en obediencia y Cristo vino a mi vida, Él acepta que el Espíritu Santo me mantenga procesándome en mí la nueva criatura, siempre y cuando yo lo deje. Mientras tanto, Él me sostiene en su misericordia. Y dice que cuando Él vive en nosotros, fuésemos entonces en Él. Por eso Él le habla que nosotros tenemos que seguir adelante. Después de que habla a Timoteo, le habla en Santiago, escribe otra carta, cuando Santiago, el hermano de Jesús, escribe en el capítulo 5, del 10 al 11, y él aconseja y dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y si acordamos muchos, podemos hablar desde el principio de Daniel, podemos hablar de Isaías, de Jeremías, de Oseas, todos los profetas mayores, menores, desde el principio, que padecieron persecuciones por hablar de aquel Dios todopoderoso. Cuando el faraón dijo una ley, no quiero que nadie ore en otro Dios sino en mi estatua en el centro de la plaza. ¿Qué hizo Daniel? Daniel fue y abrió las ventanas y oraba y que todo el mundo lo viera. Mira cómo aquella persona que viene de otro sitio no quiere obedecerte a ti, y lo ponen en la fosa de los leones. Pero eso no era el problema para él. Él dijo, yo sé cuál Dios yo he creído. Y como Dios le llenó el estómago a los leones para que no se lo comieran, se acostaron a dormir. Y al día siguiente se sorprendieron todos. Es que los leones no tienen hambre, era hora de dormir y se acostaron a dormir. Lo pusieron en fuego con sus dos amigos que oraban también. Y como ellos tenían el fuego interno, no les dijo ni chispa. Y como el que está en fuego de Jesucristo se siente la presencia de Dios, dice, cuando llegaron encontraron 4 figuras. ¿Qué más podemos decir nosotros? Y si hiciésemos la lista, como dice aquí Santiago, el hermano de Jesús, y dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Estamos viendo un hermano menor de Jesús, cómo vio y observó que aquel Jesús no era simple y sencillamente el hermano mayor, sino que era el unigénito Hijo de Dios, que lo que Él padecía a nosotros nos iba a dar la victoria. Pedro, ya mayor, en la primera carta, capítulo 2, del 15 al 22, escribe como consejo, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga
hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Por ahí dicen que la mujer no podemos predicar. Aquí dice que el Señor usó una mula de carga para hablar con voz de profeta. No dice con voz de hombre. Para dar la palabra de Dios en aquel que le estaba necesitando, aquel profeta falso. Porque el Espíritu de Dios usa a quien Él quiere, como Él lo quiere, donde lo quiere, para como Él lo quiere. Y al que no le gusta, limpiese el oído con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, Santo. El machismo es mucho, pero es mejor la gracia de Dios. Por eso Pablo aconseja y le dice que fue reprendido por una bestia. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Como hoy en día estamos viendo movimientos de las iglesias empujando a la gente a la perdición en lugar de llevarlo a la salvación. A los grupos que están con las políticas, a los grupos religiosos apoyando lo que no tienen que apoyar en lugar de hablar la claridad de la verdad de Dios. Encadenan a las almas con ritos y en las sectas. Y dice, pues hablando, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, de los que habían salido de allá. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En el tiempo antiguo, cuando habían guerras, se peleaban reyes contra reyes y el pueblo que ganaba tomaba al rey, no lo mataban, lo tomaban y lo amarraban a la carreta, lo enterraban a la ciudad, lo arrastraban por toda la ciudad para que vieran que habían vencido a ese rey. Así hizo Cristo en la cruz del Calvario. Le tomó de la cabeza al enemigo y lo puso en la carreta de la iglesia y lo puso por cola detrás amarrado. Le digo, iglesia, miren para atrás que ya él quedó vencido. Él no está al frente de la iglesia. Yo soy el que voy al frente de la iglesia. Yo soy la cabeza. Así que iglesia, levántate con poder y olvídate de que hay enemigo, porque ya yo lo puse debajo de la iglesia. Gloria a Dios, Santo. Así era como se administraba la victoria. Pero hoy muchas iglesias se han perdido ese poder. Y les prometen libertad. Oh, ven a Cristo y el Señor te da. Y cuando entran se dan cuenta que tienen que atarse más aquí adentro que lo que ve afuera. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del espíritu, del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No van a decir que la hermana está diciéndole eso. Estoy leyendo lo que dice la Biblia. Aquí explica y dice, Pedro le dice, está pasando lo que decía un proverbio, lo que Salomón escribió. Y eso es lo que está pasando hoy también. Las iglesias comienzan como iglesias en el amor de Dios, y cuando vienen a dar cuenta están predicando lo que no tienen que predicar. En el capítulo 3, del 13 al 14 de la carta de primera de Pedro nos dice: pues nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué mora ahí? La justicia. ¿Y cómo nosotros vamos a entrar en un lugar que mora la justicia si Jesucristo no ha estado en nosotros? Si no somos parte de esa justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ser hallados por Él,
sin mancha e irreprensibles en paz. Pero tengo que repetir, los concilios lo que hacen son guerras. No hay nada más bonito que ver una persona que diga, yo le predico del Señor, le creo a Cristo, va, un abrazo, hermano. Pero ya no, si usted no es de tal iglesia y no es de tal concilio, usted no puede saludarlos a ellos. Te miran como cosas raras porque tú no eres de ellos. ¿Y dónde está la paz que hay que predicar? ¿Y dónde está el ser irreprensible delante de Dios? Cuando el mismo Señor fue a aquella mujer samaritana que los mismos discípulos le dieron, es que nosotros, la ley de Moisés no nos deja unirnos a ellos. Nosotros. La costumbre de los judíos no nos deja. ¿Y qué dice el Señor? Pues yo no soy costumbre de nadie. Yo soy el que soy el Hijo de Dios. Y yo vengo a la unidad de los hombres. Y tener entendido que la paciencia de vuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Mira cómo Pedro escribe de Pablo. No como muchos por ahí que llega un hermano a predicarle gracia. ¿Y este qué se cree? Acaba de llegar y ya viene predicando gracia. Y ya viene aquí a arreglar que si esta iglesia está fundada hace tantos años y entra aquí a arreglar que mira qué se cree. Si esta iglesia la fundé yo, dicen algunos por ahí, hace 30 años, hace 40 años, y este que se cree, los otros días apareció por ahí y me anda hablando de que sabe mucho. Pero Pedro habla de Pablo y dice, vamos a observar lo que el hermano Pablo dijo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles. Mira lo que dice Pedro. Hay algunas difíciles de entender. Porque todavía Pedro tenía de vez en cuando un pensamiento de lo que era ser judío. Pero él mismo escribe. Todo esto fue dada de Dios. Es difícil de entender, pero tengo que aceptarlo, dijo Pedro de Pablo. Casi todas sus epístolas, en todas ellas habla estas cosas. Entre carta y tanta epístola dice, hay difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados, por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y vuelve Pedro, en capítulo 4, el 17 al 19, donde le dice, porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por qué? Por la casa de Dios. Y hoy es tiempo de que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Amén. Se les está acabando el tiempo a las iglesias que dicen ser cristianas. El juicio viene a la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y el evangelio de Dios no es la ley de Moisés, es la gracia. Y aquellos que no obedecen esta gracia, ¿qué les va a pasar? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En el 5 del 6 al 11 continúa Pedro, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte como fuere tiempo, o cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Si usted tiene ansiedad, hermano, de lo que sea, hay gente que no puede ver con la luz apagada. Hay gente que no puede estar sola. No puede. No, yo no puedo quedarme sola, me da miedo. Yo no puedo vivir sola, me da miedo. No puedo dormir con la luz apagada, me da miedo. Eso es ansiedad. Ansiedad es inseguridad de que nosotros estamos bien en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ansiedad es sentir que soy fuerte a pesar de todo, porque el que está en mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos 4.
Y 4 representa los 4 puntos cardinales donde se encuentra el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde nosotros tenemos que entender la gracia de Dios es lo que nos guía, nos cuida y nos separa de lo que hay afuera y nos enseña a ser mejores. Gloria a Dios. Aleluya. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. De vosotros. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, le escribió en ese momento, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero hoy esto no se aplica a nosotros porque ya sabemos que está debajo de la iglesia, al cual resistir firmes en la fe. O sea que el que no tiene fe no le puede resistir. Por eso es que muchos solo de eso hablan. Sabiendo que los mismos padecimientos se van en cumplimiento en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Tú quieres perfección? Ten la fe en Cristo. ¿Tú quieres firmeza? Busca de Cristo. ¿Quieres ser fuerte? Permanece en Cristo. ¿Y quieres ser establecido en el cuerpo de Cristo? Permanece, como lo dice la palabra. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo nosotros vamos a aprender de la justicia sufriente? ¿Cuál es la causa que existe para aprender de ella? Persecución. La palabra persecución entendemos que es que alguien nos siga a nosotros, ¿verdad que sí? Y lo entendemos más que todo en el aspecto de seguir a grupos como padecían antes para matarlos. Pero si hoy usted y yo tenemos una lista de persecución. Los cobros. Mira bien. Las deudas. Es una persecución. Porque hay que trabajar para pagar. Las consecuencias de malas decisiones es una persecución en tu vida. El no hacer el bien es una persecución en tu vida. Porque va a estar ahí la pullita. ¿Se da cuenta usted que esa palabra no es solo funcionable en un momento de matar a alguien o perseguir? Sino que es interna también. En Mateo 5, del 10 al 11, el Señor hablando les dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La iglesia de gracia padece persecución porque a la iglesia de la religiosidad no le gusta. No le gusta oír gracia. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dijo el Señor, os vituperan y os persiguen. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuidado, mintiendo. Los ojos de muchos, hermanos, te van a mirar a ti con envidia. Porque tú dices no, es un no. Y dices sí, es un sí. Y dices esto va a ocurrir y eso ocurre. Muchos te miran con envidia. Por eso en Mateo 10, 22 nos escribe: y seréis aborrecidos en todo, de todo, por causa de ¿qué? Mi nombre, dijo el Señor. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como dije anteriormente, no es lo que yo he vivido, es hasta el fin. A veces, hasta perder la vida en muchos, antes de perder a Cristo. Mateo 10, 39, Él dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, que es la vida eterna. Debemos de hacer un intercambio. Lo que yo vivo, debo de perderlo para que la vida eterna venga a vivir en mí. En 2 de Corintios capítulo 4, del 4 al 5, Pablo escribe: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio.
de la gloria de Cristo, el cual es que la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que como muchos hoy, yo fui a predicar aquí, a mí se me llenó un estadio con 5,000 personas y yo estuve acá y yo hice un libro. Se predican ellos mismos, pero Pablo dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Él muestra que es más allá, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos del amor de Dios. Para muchos es renunciar a los tesoros, como lo hizo Él. Marcos 10, del 23 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre y del Evangelio, pero no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que se pierda, que me falte todo, pero no la salvación ni la vida eterna. Amén. En Lucas 14, 33, dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Por eso, como a Pablo, el Señor le quitó todo, porque no le quitó lo material, le quitó el sentimiento que tenía de adquirir y le mostró que Él era el Todopoderoso. En 2 de Corintios 1, del 3 al 7, Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda la consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Tienes un problema? Él te consuela. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Y cómo dice ahí? Tiene que ser firme. Aquí habla de que tenemos que ser firmes, porque si no somos firmes, ¿cómo hacen nosotros? ¿Quién nos va a enseñar a nosotros? Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, porque pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois ¿en qué? En la consolación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Te encarezco, le habla Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Escuche bien, eso es lo que está pasando. Vendrá tiempo cuando no sufrirán por la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que está pasando. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que está pasando. Pero tú, sé sobrio en todo, le aconseja Pablo hace 2000 años a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio,
porque yo ya estoy para ser sacrificado. Mira lo que dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado una buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la